El proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Perú les da la más cordial bienvenida a esta cuarta jornada correspondiente al ciclo de conversatorios sobre el bicentenario de la consolidación de la independencia del Perú. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de ofrecer a ustedes el conversatorio denominado Tumbas y epitafios, héroes, heroínas y la construcción del Estado-Nación, a cargo de los especialistas Juan Urbano Revilla e Ivette Arias Cuba. Para iniciar este evento, invito a Agustín Panizo en representación del proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Un saludo también a quienes pueden estar viendo esta transmisión en línea, ya sea por la página de la Biblioteca Nacional o por la página del Proyecto Bicentenario de la Independencia del Perú. Bueno, antes que nada, simplemente darles un saludo de parte del Ministerio de Cultura, de parte de la BNP y del Proyecto Especial Bicentenario. Estamos trabajando por la conmemoración de nuestro bicentenario. Este es el último año en que recordamos especialmente el proceso de consolidación de la independencia que ocurre en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Entonces, este año estamos cerrando este tiempo de bicentenario que por muchas circunstancias ha sido especial, problemático y que nos llama a la reflexión. Y por supuesto no podemos reflexionar mucho si no conocemos no solo nuestra realidad sino también nuestra historia, y es en ese sentido que estamos organizando este ciclo de conversatorios. Y vamos a tener 2 fechas más. Este ciclo se compone de 6 fechas y luego tendremos otro ciclo de conversatorios para el segundo semestre sobre los nudos de la República, que son problemas que arrastramos como nación, como país, como sociedad, y que justamente tenemos aún la tarea de desatar. Como si fueran nudos que hay que desatar. Cada nudo es nuestros amarcitos de problemas que tenemos como sociedad, ¿no? Bien, entonces, agradezco a los ponentes que nos acompañan hoy y a ustedes les deseo una buena experiencia. Gracias. Bien, antes de invitar a nuestros expositores, queremos recordar la metodología de trabajo. Se van a plantear 3 preguntas para que sean respondidas sucesivamente por nuestros expositores en un espacio de 20 minutos. Al término de las 3 intervenciones, se procederá a las preguntas y vamos a solicitar encarecidamente que las preguntas sean precisas, breves, directas. ¿Sí? Vamos a dar un tiempo muy breve para las preguntas, procurando la mayor participación de nuestro público. En cuanto a nuestros expositores, en principio Ivette Arias Cuba es doctora en Historia por el Colegio de México. Actualmente es docente nombrada del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido curadora de las salas permanentes de Historia del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Sus temas de interés son la historia social, eclesiástica, religiosa, cultural, política y de género, desde un enfoque interdisciplinario, global, conectado y comparado. Por su parte, Juan Urbano Revilla es general de brigada del Ejército del Perú. Actualmente es el presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y ha publicado los siguientes trabajos: Cáceres y Doña Antonia Moreno, Azcapotzalco, el golpe de Estado virreinal, y la independencia y la contraindependencia del Perú. Para tratar el tema Tumbas y epitafios, héroes, heroínas y la construcción del Estado-Nación, invitamos a nuestros expositores a dirigirse a esta zona de la sala de usos múltiples para responder a las preguntas. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor.
Bien, la primera pregunta será la siguiente. ¿Cómo la figura de las heroínas y los héroes de la independencia han contribuido a la construcción de nuestro Estado-Nación? Repito la pregunta. ¿Cómo la figura de las heroínas y los héroes de la independencia han contribuido a la construcción de nuestro Estado-Nación? Iniciamos con Ivette Arias Polo. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir. En esta ocasión, yo desde el 2021 estoy elaborando investigaciones en torno a la participación femenina en la independencia peruana. Entonces, es posible que dé más énfasis, por eso, a esta participación femenina por momentos, ¿no? Para que el profesor aquí que me acompaña también, luego pues hará también el énfasis, también en lo que ha investigado. Respondiendo a la primera pregunta, yo diría que en principio estas figuras, héroes y heroínas, se han convertido en puntos inspiradores, figuras inspiradoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchos conocemos a héroes y heroínas en diferentes momentos históricos. Con respecto a la independencia, el aspecto es que, por ejemplo, particularmente para el caso femenino, el número se reduce, ¿no? Efectivamente, ya el profesor Urbano va a comentar un poco más sobre este grupo colectivo que estábamos conversando antes de iniciar la presentación, que son las Rabonas, y él ha hecho bastante y él les comentará un poquito más. Pero por otra parte, algo que también me parece importante señalar es que los héroes y las heroínas también son nuestros ancestros y ancestras, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos un nexo que construimos con estas personas porque de alguna forma, cuando estudiamos sus vidas, estamos de alguna forma identificándonos de manera constante con respecto a ellos o a ellas, ¿no? Al ser nuestros ancestros, son nuestros antepasados. Y en ese sentido, si ustedes recuerdan, la historia andina tiene ese énfasis en la relación cercana con los antepasados y las antepasadas, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que entonces estas heroínas y héroes, además de ser un foco de inspiración, también entonces son nuestros nexos, nuestros antepasados, y por ahí creo que se construyen de manera más permanente estas inspiraciones nuevamente. Por otra parte, algo que también tendría que señalar es que, como les comentaba, cuando hablamos de heroínas durante la independencia, tal vez las heroínas que más se nos vienen a la mente son Micaela Bastidas, María Parada Bellido, ¿no? Y, felizmente, en el marco también del Bicentenario, algunas instituciones han elaborado algunas representaciones gráficas de otras mujeres, además de las que he mencionado, un poco para repercutir en esa reflexión de cómo las mujeres hemos participado, cómo las peruanas hemos participado durante este contexto. Entonces me refiero tanto a monedas, ¿no?, como a estampillas. No sé si ustedes han identificado, pero en un momento, por ejemplo, se salieron varias monedas además, ¿no? Por ejemplo, Brígida Silva de Ochoa, las heroínas Toledo, ¿no? Las heroínas Toledo de Junín Concepción, Brígida Silva de Ochoa Limeña, que tiene una historia fascinante porque muy pocos saben que esta mujer luchó más de 10 años por la independencia, y además lo hizo junto con su familia, con sus hermanos. Uno de ellos murió de manera temprana y los otros dos siguieron hasta el momento de la gestión última, ¿no?, a partir de 1821. Otra figura, por ejemplo, que lamentablemente no conozco, un poquito para que también, si yo les pregunto quién es Matías Arrimachi, quién es Bonifacia Pando, quién es Juana Toribio Ara,
pocos me van a dar referencia. Acabo de señalar, por ejemplo, 3 mujeres, una de Amazonas, la otra también de Concepción, junto con las Toledo, y Juana Toribio de Tacna, ¿no? Entonces, nosotros además, digamos, nuestra historia ha predominado el énfasis en el centralismo. Entonces, más allá de Lima, pocos conocemos. Entonces, por ejemplo, Marquesa Limachi es fascinante, es una figura fascinante que además participó en el mismo campo de batalla de Iguazulco, allá en Chachapoyas. ¿Cuántas sabíamos de ella? Muy pocas, ¿no? Y con decirles el otro punto, ¿no? Con decirles también que un poquito el asunto de por qué también no recordamos a las mujeres mucho tiene que ver con que creemos que son mitos. Entonces, cuando yo estuve en Chachapoyas y preguntaba a docentes, ¿usted qué opina o qué recuerda de Marquesa Limachi? Ellos me decían, no, es un mito, ella no existe. Entonces, cuando ya hice la investigación, les dije, ¿qué creen? Encontré en el Archivo Regional de Amazonas que sí. Encontré que su abuelo era un cacique indígena importante, encontré que su madre era una mujer muy interesante, ¿no? Pero, digamos, ese es un poco para que vean el desconocimiento que a veces tenemos de estas mujeres y entonces repetimos a veces simplemente de que ellas son mitos, ¿no? Y a veces sí. Ya luego comentaré algo de Ventura Jaramaki, que es un personaje, digamos, interesante, en tanto lamentablemente no se ha encontrado un documento que respalde su existencia, ¿no? No obstante, es interesante que en el sesquicentenario, más bien, sí se le va a dar un peso bien interesante allá en Ayacucho. Bueno, ya lo comentaré. Por otra parte, algo que también creo que habría que señalar es que estas mujeres muchas veces también, cuando han sido dichas con nombre propio, ¿no? El asunto también es que, como son pocas, creemos que la participación femenina fue excepcional, o sea, fue muy raro. Y en realidad no. En realidad las mujeres participaron de manera constante en diferentes aspectos. Donaciones, etcétera, etcétera. Los campos de batalla, las rabonas, estuvieron más involucradas de lo que hemos asumido, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso me parece fascinante que todavía sigamos trabajando en difundir estas figuras de héroes y heroínas, ¿no? Que obviamente todavía lo hacemos con el fin de fortalecer nuestros nexos, ¿no? Como comunidad nacional. Pero si nosotros solamente vamos a hacer el énfasis en algunas como comunidad nacional, a veces dejamos de lado que también, digamos, las mujeres y los varones hemos contribuido a nivel local, a nivel regional. Y entonces, si no percibimos más, si no queremos identificar más sobre estos personajes a nivel nacional, disculpen, a nivel regional y local, entonces, digamos, vamos a seguir construyendo una historia nacional fragmentada, centralista, ¿no? Y masculina, ¿no? Masculinizada, digámoslo así, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque también, digamos, esto hace que las peruanas, yo que soy docente universitaria y dicto desde el primer año hasta el 5º año dentro de la universidad, a veces las mujeres se ven poco representadas en la historia nacional. ¿Y qué hicieron las mujeres? ¿No? ¿En qué contribuyeron? Y pareciera que lo doméstico además es algo desmenospreciado. O sea, disculpen, si no comen los soldados, ¿cómo van a sobrevivir? ¿No? O sea, no hay lógica de que puedan sobrevivir sin alimentarse,
sin cuidados de sus heridas, ¿no? Y esa comida, por ejemplo, también son donaciones de mujeres que recargan. Los hombres se van a luchar, entonces ellas tienen que asumir la producción de sus chacras, la administración de sus haciendas, para que luego puedan donar esos alimentos a los respectivos batallones, ¿no? Entonces eso es menospreciado, ¿por qué? Porque creemos que eso no tiene importancia en la historia. Y si la tiene, porque si no, sin cuestión logística, ¿cómo se abriga? ¿Quién cose los uniformes? ¿No? O sea, esas cuestiones que, insisto, parecieran que son poco importantes, en realidad no son, sino que no le damos esa mirada y esa importancia a estas cuestiones, ¿no? Nomás, por ejemplo, ¿no? José Olaya, un indígena pescador, lo que hizo es súper importante, o sea, es su granito de arena, fue importante para todo el desenvolvimiento de la fase final de la independencia, ¿no? Entonces, lo que quiero es que a veces reflexionemos en torno a que las acciones, o sea, a partir de las acciones, ¿no? No menospreciemos más bien lo que está haciendo de manera cotidiana las personas que de alguna forma están contribuyendo poco a poco desde sus cotidianidades a generar todo un movimiento que va a ser los procesos históricos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es general, porque no tiene un cargo importante, ¿no? Entonces no es presidente, no es congresista, entonces voy a menospreciar, ¿no? O sea, la historia está hecha por grandes personajes, no es cierto, ¿no? O sea, sí en el sentido de que, claro, sin estos grandes personajes, digamos, no habría narraciones épicas, pero quienes viven el día a día, ¿no? Los que están contribuyendo el día a día son los que están haciendo posible todas esas narraciones épicas. Entonces, eso es importante y por eso que, digamos, los héroes y las heroínas que nosotros estudiamos, divulgamos, conversamos, conmemoramos, ¿no? Son realmente importantes para sentirnos orgullosos y orgullosas, ¿no? Porque a veces decimos, ay, la historia peruana a veces siento que está llena de errores, ¿no? Que por eso yo no me identifico con la historia peruana, pero no, o sea, en realidad cuando uno estudia, lo fascinante de ser historiador, historiadora, es que te das cuenta que personajes cotidianos que no van a tener cargos en su vida, sin embargo, contribuyeron a, digamos, impulsar acciones colectivas, ¿no? Entonces, eso, o sea, ustedes, así como dicen, ¿no? Los peruanos de pie, ¿no? Los peruanos de pie son importantes de estudiarlos y contribuyeron de manera significativa al proceso de la independencia. Eso por eso que ya me voy a ahorrar un poco para la segunda pregunta, para seguir, digamos, reflexionando en torno a, entonces, ¿por qué no recordamos a todos estas personas, estos peruanos de a pie, ¿no? Como héroes y heroínas de nuestra independencia? Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Mis primeras palabras son para empezar el saludo al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que me honro en presidir, y a la vez el agradecimiento por la gentil invitación recibida por parte del Proyecto Especial Bicentenario, por parte de la Biblioteca Nacional del Perú y el Ministerio de Cultura, a través de este conversatorio que nos va a permitir acercarnos a poder conversar y a la vez tener un intercambio de ideas, opiniones y críticas también sobre un proceso de nuestra historia que verdaderamente nos está marcando en este periodo, pero es fundamental desde los inicios de nuestra vida nacional y hacia el futuro que deseamos llegar. En este contexto yo quisiera acercar un poco la pregunta que nos acaba de decir, ¿no? Cómo las heroínas o héroes han servido para la construcción del Estado-Nación en el Perú. Entonces aquí visualizamos dos premisas. Por un lado, héroes y heroínas
y por otro lado, Estado-Nación en el Perú. ¿Y cómo se construye esto? Entonces, nuestro Perú tiene una característica muy particular cuando hablamos de Estado-Nación. La figura del Estado-Nación, como sabemos, es una figura construida en el siglo XIX. Antes del siglo XIX no se hablaba de Estado-Nación, menos en esta parte del continente. Es más, la nación empieza a tener cuestionamiento de cuándo se inicia. Y eso me lleva a preguntarnos a la vez, ¿cuándo se inicia el Perú? ¿Dónde se inicia el Perú? ¿Qué abarca el Perú? ¿Qué es lo peruano? Entonces, si conjugamos esas preguntas con el Estado peruano, que se instala a partir de la independencia, podemos ver hacia dónde debemos de llegar con esas dos figuras, héroes y heroínas. ¿Qué tanto han servido la construcción de estas figuras para que el Estado-Nación se empiece a forjar y empiece a la vez a ser un Estado al servicio de los ciudadanos? Entonces vemos de que el Estado-Nación en el Perú tiene como punto de partida, uno, vamos a denominarlo así, con el primer gobierno que se establece aquí, posterior al virreinato o paralelo al virreinato, que es el protectorado del general San Martín. Con San Martín se establece una forma de gobierno, si bien limitada, pero sí que ejerció y dictó normas para un nuevo Estado que se empezaba a formar. El Estado propiamente dicho, podemos tenerle como un punto de partida el mes de diciembre de 1822, cuando establecido el Congreso peruano, reunido el mismo luego del retiro de San Martín, establece las bases de la Constitución Política del Perú y ahí define de que el Perú será una república y que la república estará conformada por la reunión de todas las provincias y que los ciudadanos serán peruanos y que los límites de la república, en el artículo 6, cuando sale la Constitución de 1823, será definido una vez que se tenga ya la libertad de las provincias alto peruanas. Entonces el Estado peruano empieza a tener una configuración, una forma política, una forma geográfica, una forma territorial, un ámbito de espacio. Y dentro de eso empieza también a definirse qué es lo peruano. Y si vamos a esa pregunta de qué es lo peruano, ahí vienen las otras grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es la nación? Y ahí tenemos a varios historiadores de renombre que algunos nos dicen pues que la nación no existía antes de la independencia, pero otros dicen que sí existía antes de la independencia. John Rowell hablaba del nacionalismo inca, Pablo Macera hablaba de que existían dos nacionalismos, ¿no? El nacionalismo indígena y el nacionalismo criollo, que se conjugan en la etapa de la independencia. Es más, la construcción de la propia nación peruana es un trabajo todavía en ejercicio, en curso de desarrollo. Pero para la independencia, ubicándonos en ese espacio temporal, vemos que ese Estado-Nación emergente, nuevo, empieza a buscar o tiene la necesidad de disponer de elementos representativos que empiecen a darle significado a su ser como nuevo Estado, porque antes era el Estado virreinal. El Estado virreinal tenía sus propias figuras, pero la principal figura era el rey y la segunda era el virrey. Y tal vez ahí en la era virreinal tenía mucha importancia los santos, pero este nuevo Estado peruano naciente necesitaba de aquellos símbolos. Por ello, en el protectorado de San Martín primero se establece la bandera, después el escudo. Empieza también a dar reconocimientos a personas que empezaron ya a trabajar por la independencia. Por ejemplo, el reconocimiento a las damas del medio sexo, como llamaban las patricias, dándoles una cinta bicolor a todas aquellas que habían tenido ya una participación desde la llegada y previa a la llegada de la corriente libertadora con la expedición de San Martín. Y casualmente es ahí donde se empieza a dar un reconocimiento a figuras como Brígida Silva de Ochoa, Juana de Dios Manrique, las Toledo también son parte de esa primera generación de reconocimiento hacia algunas personas que empiezan a tener ya una figura muy particular, o sea, a distinguirse. Antes no teníamos figuras de héroes o heroínas en la era virreinal. Entonces ya el Estado naciente
conocen lo que es el heroísmo también, porque el heroísmo, hablar de ellos, estamos remontándonos a figuras mitológicas desde la época griega. O sea, ya se sabe el concepto de heroísmo, pero hay que asignárselo a alguien para que pueda tener valor y sea representativo para una nueva colectividad, una nueva comunidad nacional, bajo el término de Anderson, ¿no? Que es la nación una comunidad de ideas, una comunidad de principios, etc. Entonces, es así como se empieza a configurar personajes que van a tener un mayor relieve dentro de la sociedad, que puedan ser hijos. Bueno, hay un reconocimiento ahí a través de la banda bicolor, por ejemplo, como mencionado a las patricias, pero también San Martín hace reconocimiento a los guerrilleros que participaron en los primeros años de la llegada de las fuerzas de San Martín. Entonces hay ciertos reconocimientos a estamento de la sociedad, y si bien es cierto, estuvieron de diferentes niveles, más preponderancia tenían, o más repercusión tenían aquellos que eran los niveles, digamos, conocidos, altos de la sociedad. Pero también, por ejemplo, San Martín en la Gaceta, y me acaba de hacer recordar, no lo que la doctora Ivette Arias me acaba de hacer recordar, que efectivamente también, por ejemplo, San Martín hace un reconocimiento a las que cosían prendas para los soldados, que eran damas de la sociedad y también eran aquellas monjas de convento. Y hay una relación de varios conventos ahí que estaban, había bastantes conventos en Lima que cosían para las tropas. Y ahí, por ejemplo, las tropas que San Martín formó aquí en el Perú, las tropas que en 1822 fueron a pelear en las batallas de Riobamba y Pichincha para obtener la victoria allá que dio la independencia, lo que es la audiencia de Quito, o lo que fue la audiencia de Quito, fueron con tropas peruanas, una división peruana al mando de en ese entonces el coronel Andrés Santa Cruz, con ropa cosida por mujeres peruanas, con provisiones también dadas por elementos peruanos. Entonces, ahí empieza un poco ese Estado a dar ciertos reconocimientos a aquellos que están participando en la nueva formación de ese Estado, ¿no? Difícil unir los Estados-nación todavía, pero ahí están participando. Y por ejemplo, con el retiro de San Martín, emergen dos gobiernos peruanos, que también en este bicentenario de la independencia del Perú hay que hacerles un reconocimiento por los esfuerzos que emprendieron. Uno, la Junta Gubernativa del Perú, organizada luego del retiro de San Martín. La primera disposición que hace el Congreso es nombrar una Junta Gubernativa de 3 personas, que no duró porque a la vez tenían los propios problemas y vicisitudes de la guerra. Y esa Junta Gubernativa quien emprende la primera campaña Portos Intermedios. Y es una campaña donde hay un esfuerzo nacional que no debe ser dejado de lado. Están ahí las batallas de Torata y Boquegua, con la primera campaña Portos Intermedios. Los resultados no fueron auspiciosos y eso originó a la vez la caída de la Junta Gubernativa. Ahí el ejército, las fuerzas militares demandaban un mayor empleo, un mejor uso de las fuerzas que se necesitaban para poder lograr la independencia. Con la victoria de Pichincha, Bolívar se comprometió por escrito para enviar tropas al Perú, para que puedan ayudar a su independencia. Es por eso que viene primero una división colombiana al mando del general Juan Pablo Castillo, que no llegó a participar en la primera expedición a Puertos Intermedios, y eso originó la debilidad de esa expedición, y bueno, no tuvo un suceso feliz, pero a la vez también emergen ahí unas figuras icónicas, que el Estado, ese Estado de 1823, con Torrecalles como presidente en esas pugnas, que luego surgieron cuando cae la Junta Gubernativa, y tenemos al primer presidente de Rivagüero. De Rivagüero lanza la segunda campaña Puertos Intermedios, levanta un ejército nacional con casi 5.000 hombres, casi de la nada, y se lanza una segunda campaña, que tuvo la batalla de Cepita como un punto culminante y a la vez el repliegue también consecuencias fatales, ¿no? Pero hubieron 2 esfuerzos peruanos significativos en ese año de 1823, que deben ser tomados en cuenta por la historiografía. Ese momento entre San Martín
y Bolívar. Ahora nos estamos acercando a las conmemoraciones de las batallas finales de la independencia, pero hubieron batallas previas por la independencia. E inclusive la propia memoria nacional empieza a buscar héroes y heroínas, no solamente a partir de la llegada de San Martín y Bolívar, sino mucho más atrás, como lo acaba muy bien de mencionar, figuras de María Parado de Bellido, Micaela Bastidas, no puedo sumar a Pintura Calamaki que acaba de reflexionar, ¿no? En 1814, más atrás Ana de Tarma, ¿no? En 1742, ¿no? En 1750 Gregoria Pupiolivia y otras mujeres más, por ejemplo, que estuvieron antes de que se creara el Estado-Nación peruano en la era virreinal, ¿no? En aquellos años en los cuales hubieron más de 200 levantamientos, alzamientos, conspiraciones, rebeliones, antes de la llegada de las expediciones libertadoras, donde emergía, ¿no? Un sentimiento, puede llamarse de separación, de libertad, de independencia, pero hubo movimientos importantísimos que los he mencionado, ¿no? Ana de Tarma I, que estuvo al lado de Juan Santos Atahualpa en 1742, y de ahí está Tupac Amaru II, 1780 a 1783, con ejércitos grandes. Si seguimos sumando, está el ejército de los hermanos Angulo y Pumacahua, 1814-1815. Entonces, ese imaginario nacional naciente recoge también esas figuras. Y por ejemplo, el Estado peruano en 1823, con Torretano, empieza a emitir decretos y leyes de reconocimientos. Y empieza, ¿cómo lo llama? No lo llama héroes o heroínas, pero sí previo a cada decreto hace un encabezamiento de que la actitud, el comportamiento son dignos de heroísmo de resaltar. Y por ejemplo declara beneméritos de la patria el 6 de junio de 1823, Torretano lo declara beneméritos de la patria a personajes de 1814 y 1815. Me estoy refiriendo a Pumacahua, a los hermanos Angulo, e inclusive en 1805 a Gabriel Aguilar y Manuel Ubaldi, lo declara benemérito de la patria, ¿no? Ese Estado peruano naciente que quiere buscar esos símbolos, ¿no? Con ese preámbulo de heroísmo, ¿no? Acciones heroicas. Y también en 1823 dos figuras más son puestas en relieve. Hace un momento se mencionó las campañas de puertos intermedios. Y ahí quiero rescatar la figura de dos personajes que tuvieron una influencia muy grande en las sociedades entonces, que fue la acción del teniente coronel Pedro La Rosa y el sargento mayor Manuel Tamarilla. Entonces, ahí tenemos a dos personajes de la independencia que, por ejemplo, son puestos en reconocimiento por Torretagle. Y Torretagle emite un decreto de agosto de 1823 en los cuales dice de que se debe reconocer el heroísmo del teniente coronel Pedro La Rosa y Manuel Tamarona, en que habían ellos hecho una acción heroica durante la primera campaña de puertos intermedios en las batallas de Torata y de Moquegua. Ellos conformaron la Legión Peruana de la Guardia. Miller en sus memorias los describe como unos personajes fascinantes, dos jóvenes de 22 años, camaradas que iban juntos permanentemente de un lado hacia otro, que fueron caretes del ejército realista y se incorporan al ejército libertador con San Martín en Guagua. Formaron la Legión Peruana y Miller fue su jefe. Y Miller decía de ellos que estos oficiales jóvenes harían honor a cualquier ejército del mundo. Y ellos en la batalla de Torata lanzan una advertencia. Y La Rosa le dice a los realistas, ¿no? Aquí están los dos cadetes que fueron del ejército real y ahora sirven a la patria. Y le dice, venid españoles, venid a probar el valor de la legión. Y efectivamente, en la batalla de Torata y Moquegua, si bien es cierto, fueron derrotas, pero ellos defendieron muy bien su posición.
en un desplazamiento hacia el sur, hacia Iquique, ellos cumplen la orden y desembarcan en Iquique y ahí son emboscados por patrullas realistas. Y en el intento de querer retornar a las naves, mueren. Por ello es que el presidente Torretable emite ese decreto indicando de que ellos han hecho acciones heroicas y que en la Legión Peruana de la Guardia deberá de pasarse revista y indicarse sus nombres y deberán responder sus camaradas de armas. Y efectivamente decían que mientras se lean los nombres de La Rosa y Tamarrilla, tendrán que dictarse los jefes, tendrán que decir: pelearon por la libertad del Perú y sus compañeros lo tienen presente en su memoria. Por ellos. Y además, otra forma que el Estado daba reconocimientos hacia ellos es a través de las pensiones, otorgaban pensiones a sus hermanas que fueron las sobrevivientes. Entonces ese Estado que empieza a reconocer a estos personajes, y esto con un sentido en la sociedad peruana. En el mismo año 1823 está el reconocimiento a José Olaya. José Olaya también tiene un decreto de Torretable. Entonces, en ese decreto de Torretable, José Olaya se dice que deberá ser considerado como subteniente durante 50 años, como si estuviese vivo, 50 años, y su madre y su hermana serán las depositarias de las pensiones que se otorguen por José Olaya. Y de igual manera, el sargento mayor de la plaza deberá pasar lista de revista, y las tropas deberán contestar presente en la mansión de los héroes. O sea, no lo declaran inmediatamente héroe a José Olaya, pero ya hablan de su heroísmo y viene la respuesta así en los documentos y también en el ejercicio local de denominarlo presente en la mansión de los héroes. En 1847 ya habían fallecido las hermanas, la hermana y la madre de José Olaya, y los descendientes pedían que se les dé a ellos la pensión. Y ahí es donde el Estado peruano, en 1847, decide a ellos darle pensión a sus descendientes y ya denomina al mártir, al héroe José Olaya. Por ello es que la figura de José Olaya ahora la tenemos como mártir y también como héroe. Pero hablan del mártir José Olaya, pero le dicen el patriota José Olaya. Entonces, el reconocimiento que hacía el Estado peruano a estas nuevas figuras, que nosotros ahorita las conocemos en la categoría de héroes y heroínas, en los primeros años republicanos, en los primeros años del Estado-Nación, eran conocidos como beneméritos de la patria, patriotas y posteriormente mártires. Y sobre todo ello había siempre una introducción de que habían hecho actos de heroísmo que había que tenerse en cuenta. Cuando empieza ya a discurrir el siglo XIX, de que se va ya consolidando un poco más la figura de lo que significa el héroe nacional. Porque ya la nación empieza a tener otro tipo de conflictos y se empieza a buscar figuras tanto de la independencia, anteriores a la independencia y posteriores a la independencia. Y se empiezan ya a generar los héroes que ahora ya conocemos en la actualidad. En todo el transcurrir del siglo XIX existen personajes que es indudable, ahora nadie duda, por ejemplo, la velocidad de nuestros compatriotas que pelearon en la guerra con Chile, categorías de héroes totalmente certeras. Pero iniciando el siglo XX, por ejemplo, ya la nación empieza a construir hacia ellos lugares de simbología, santuarios, como es el Panteón Nacional de los Próceres, construido en el centenario en 1924. Desde ahí empiezan ya a confluir aquellos próceres y precursores de la independencia. Y por otro lado, la cripta de los héroes. No sé cómo estoy de tiempo. Ya no se sigue el tiempo. Ya, agradezco entonces y dejo esta primera parte hasta ahí para después poder hablar un poco más de la cripta de los héroes, del panteón de los próceres y su influencia en el Estado. Gracias. Bien. Vamos con la segunda pregunta. Mientras tanto, queremos agradecer a los expositores por las respuestas que nos han dado. Les pediríamos que nos siguiéramos a tiempo, por favor. Son muy interesantes las cosas que nos están compartiendo, pero tenemos un programa que cumplir.
Bien, un instante, por favor, mientras termina de colocar esos jugos, adelante. Bien, la segunda pregunta nos dice lo siguiente. ¿Por qué la mayoría de héroes y heroínas suelen ser miembros de la élite y no de los sectores populares? Segunda pregunta. ¿Por qué la mayoría de héroes y heroínas suelen ser miembros de la élite y no de los sectores populares? Iniciamos nuevamente con Ivette Arias. Ok, en realidad para quienes no ejercemos la historia, tal vez muchos conozcan, pero los historiadores y las historiadoras trabajamos con documentos, ¿no? Y los documentos son un rastro de las acciones de las personas en nuestra historia. Ahora, por un lado, no todos los documentos han llegado a los archivos. Y por otro lado, el documento en sí solo es un fragmento de todas las acciones que estuvieron implicados en el tema del documento. Dicho esto, entonces, muchas veces porque conocemos algunos con nombre propio, varones y mujeres, muchas veces tiene que ver porque han estado formando parte de la élite de la época. ¿Ok? Y por eso desconocemos a muchos personajes de los sectores populares. A veces los encontramos en algunos documentos, pero en su mayoría, en realidad, digamos, los documentos hablan más de gente de élite y que muchas veces tienen cargos importantes o fortunas importantes, etcétera, etcétera. El otro punto que ahora, digamos, si hacemos historia de las mujeres, es que ¿quién escribe los documentos? Mayormente los varones. Entonces, la descripción sobre las acciones de las mujeres están escritas muchas veces desde la óptica masculina. Y entonces, lo que a veces conocemos de estas mujeres a veces está permeado por los intereses, actitudes, pensamientos de estas personas que están escribiendo sobre ellas. ¿Okay? Entonces, este aspecto es bastante importante porque, como nos había comentado, en realidad, pues esta mujer, como les había dicho, también, por ejemplo, han creado símbolos patrios. Han formado parte de esas creaciones de forma material, como las banderas, los estandartes, ¿no? Ellas los han bordado, los han cosido, y bien difícil saber quiénes, por ejemplo, han hecho las primeras banderas peruanas. Sabemos que son mujeres, mayormente, pero no sabemos quién, ¿no? Y eso es parte de la cultura material, solamente que lamentable, es anónima, ¿no? Esa cultura material. Por eso que hay un poquito para que ustedes comprendan la complejidad de por qué algunos y algunas son recordados y otros y otras no. ¿Okay? Por otra parte, lo que también sí me importaría señalar es que mujeres de élite, heroínas, que han estado, digamos, siendo recordadas, porque claro, una cuestión, como decía el profesor Urbano, es el Estado y la nación, y el otro tercero es la memoria. O sea, ¿por qué nos estamos recordando? ¿A quiénes recordamos? Hasta ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, los asuntos más actuales, si ustedes escuchan las noticias, siempre hay un punto de partida. O hay un sesgo, ¿no? Y eso, a veces noticias de hace un año, 2 años. O sea, imagínense lo que, con la información que encontramos en documentos de hace 200 años, ¿no? Entonces, claro, hay ahí todo un punto de vista de quienes escriben esos relatos.
sean documentos incluso, estoy hablando también de prensa, ¿no? Periódicos como Gaceta, ¿no? O sea, hay muchos documentos que nos están contando sobre ellas. Entonces, por ejemplo, mujeres de élites que han sido recordadas y que, pero ahora las recordamos poco a partir de la memoria, o sea, de cómo estamos construyendo esa comunidad y cómo el Estado las está materializando ese recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La marquesa de Gisla. ¿Quién conoce a la marquesa de Gisla? Y fíjense, marquesa, pues una noble que estuvo ahí como conspiracionista desde Ribagüero y antes, ¿no? María Balizán, una señora que tenía tierras en Cerro de Pasco y que va a apoyar al bando patriota, porque ese es el otro punto. También tenemos que recordar que las mujeres apoyaron al bando realista y al bando patriota, ¿no? Y de las mujeres realistas conocemos menos, ese es otro punto, ¿no? Un punto que justamente también nos conversaba, los monasterios. ¿Por qué los monasterios son condecorados? Porque los monasterios eran instituciones femeninas importantes en las ciudades. Eso es algo que hoy día, pues, como sociedad secularizada, desconocemos. Pero para la época virreinal, las monjas eran las esposas de Cristo, eran vistas como las esposas de Cristo. Y por lo tanto, ellas eran principalmente de las familias de élite. Por eso es que además se supone que dentro de los monasterios se resguardaban, según parece, las familias resguardaban sus riquezas, porque se supone que los monasterios no podían ser tocados, porque eran espacios sagrados. Pero ¿qué resultó? Resultó que, pues, tanto el bando realista como el bando patriota ingresaron a los monasterios. Y una de las condecoradas, efectivamente, es Juana Frío, el monasterio de la Encarnación, que lamentablemente hoy día ya está destruido y forma parte de una de las esquinas de la Plaza San Martín. Entonces, otra mujer de élite, Juana de Dios Manrique, que trabajó junto con José Olaya, conocemos por eso mismo, ¿no? Mucho de lo que comentaba en torno a la hermana y a la esposa, y también Juana de Dios Manrique nos comentaba que, o sea, cómo era su relación cotidiana, cuál era la importancia del rol de José Olaya, y además recordemos que Juana de Dios Manrique es la única mujer cuyos restos están en el panteón de los próceres. Eso recién en los 80, gracias a la gestión de la diputada prista, Judith Prieto, que hay una mujer entonces dentro del panteón de los próceres, que se invita, está acostado en la casona de San Marcos. Y es un repositorio bien interesante y bastante desconocido, lamentablemente, pero que creo que vale la pena porque te da mucha información, ¿no? Está ahí también enterrado Toribio Mendoza, ¿no? Entonces, ese es un espacio importante. Ya me quedan 2 minutos y un poquito para cerrar. También otro grupo de mujeres, por ejemplo, de sectores medios que conocemos, Matías Arrimachi con Mestiza, ya les había comentado al inicio. Juana Noy es una mujer que vivió en Cusco y apoyó la rebelión de los hermanos Zamburi y Pumacahua, ¿no? También Magdalena Centeno, en el caso de Arequipa, cuando Pumacahua estuvo en Arequipa, ella la albergó, le dio alimentación y al final fue acusada junto a su hermano, que era un cura, de justamente rebelde. Y esto en Arequipa, ¿no? Y así, ya para terminar, y finalmente, por ejemplo, los sectores populares, tanto José Olaya, que por eso es bien interesante el caso de José Olaya, porque es una persona de los sectores populares, pero que rápidamente va a ser, pues, reconocido. Y la otra figura para el caso femenino sería Ventura Jalamaki, que como les señalaba, ¿no? Finalmente ella va a ser reconocida, pero
durante el sesquicentenario. Podríamos decir entonces que en el caso del centenario, por ejemplo, una figura es la más importante para las mujeres, María Parada de Vida. Y para el sesquicentenario, sobre todo, va a ser, digamos, Micaela Bastida, junto con varias de esas mujeres que he mencionado. Y ahora, pues, digamos, en el bicentenario tenemos más bien una visión más fragmentada, ¿no? Pero es importante. Gracias. Gracias. La pregunta nos dice por qué la mayoría de los héroes o heroínas suelen ser parte de las élites y no de los sectores populares. En el contexto de la guerra de la independencia y el bicentenario y la construcción de ese Estado-nación republicano en sus primeras décadas, empieza a ver qué figuras son las que van a tener mayor relieve. Y es la historiografía, son los historiadores quienes empiezan a destacar roles de diferentes personajes en diferentes momentos importantes del país. Después de la independencia, la primera década del siglo XIX, posterior a la independencia, viene la escritura de la independencia, la historiografía de la independencia. Entonces ahí tenemos obras, ¿no?, de Mariano Felipe Pasoldán, por ejemplo, Historia del Perú Independiente, y empezamos a visualizar ahí que se da mayor relieve, por ejemplo, a la figura, pues, de los ejércitos, de aquellos que vinieron del exterior, etc., ¿no? Entonces la figura de la heroicidad se relaciona más a lo que la historiografía en ese momento empieza a hablar de aquellos grandes, digamos, militares que en su momento pelearon con valor y obtuvieron las victorias en la batalla de Junín y Ayacucho. Igual lo hace Benjamín Vicuña Mackenna, ¿no?, la historia del Perú independiente, ¿no? Entonces, las primeras historiografías sobre la independencia empiezan a darle ese sentido un poco a que fue una creación de élites lo que sucedió en la historia del Perú reciente. Pero conforme va pasando los años, empiezan a sucederse otros hitos dentro de la historia del país, como el centenario que acabamos de mencionar. Pero ya en el centenario, ya con otro tipo de gobierno, por ejemplo, como el gobierno de Leguía, empieza otro tipo de historiografía, hay otra generación de historiadores. Ahí ya tenemos escribiendo a Jorge Basadre, está escribiendo a Raúl Porras Barrenechea, Guillermo Leguía. Entonces ellos empiezan a analizar y ver otros espacios de los actores de la independencia. Y empiezan pues ya a nombrarse a los precursores, a próceres. Y ahí empieza a aparecer un poco más la figura de aquellos sectores populares que no fueron tomados inicialmente. A pesar de que, por ejemplo, cuando Mariano Felipe Pasoldán escribió la historia de la independencia del Perú, inmediatamente fue replicado, ¿no?, por Javier Mariátegui, ¿no?, anotaciones que le hacía y le decía que no, que también hubo participación popular, y estaba la figura de los guerrilleros, etc. Sin embargo, todavía no se identificaban quiénes eran o quiénes deberían ser también parte de los actores. Y eso empieza a transcurrir ya del siglo XX, ¿no?, que empieza ya, emerge la figura de Túpac Amaru, que antes no era tocado. Si bien es cierto, el pueblo Turbante todo escribió sobre la grandeza incaica, no especificaba algo sobre la gran revolución de Túpac Amaru. Podría marcarse que Túpac Amaru emerge a partir de 1946 aproximadamente como gran figura. Y al lado de él, ¿no?, aparece pues la figura pues, de Micaela Bastida, Pulicagua. Y otras más, Tomás Atito Condemaita, la Casita, ¿no?, Cecilia Túpac Amaru. Entonces empiezan ya a emerger otras figuras que poco a poco se les va a ir dando reconocimiento, hasta títulos y los decretos correspondientes para declararlas heroínas, precursoras, etc. Entonces son aquellos hitos. Viene el sesquicentenario. El sesquicentenario de la independencia, nuevamente la historiografía empieza a debatir sobre la independencia y vino la tesis que no fue nueva, sino se trajo a la tesis de aquella discusión entre Pasoldán y Mariátegui, se trajo la discusión ahora de la tesis si la independencia era concebida o obtenida, etc., que fue inmediatamente debatida por Basadre, ¿no?, en la
basada en la historia del Perú, y sus límites, ¿no? La serie de probabilidades en la emancipación peruana. Entonces ahí empieza Basadre a escribir sobre todo lo que hicieron los pueblos por la independencia y efectivamente los sectores populares por la independencia, y decir de que no hubo ese silencio popular que había previamente reanunciado Bonilla y que hoy día ha quedado totalmente ya previamente esclarecido. Entonces son tiempos a lo largo de la historia, y ahora nos encontramos en el bicentenario, donde, como bien se ha dicho, ahora es una historia que se ha expandido totalmente. Las historias regionales son las que han tenido un auge en los últimos años, más aún con el tema de la pandemia, ayudó mucho a que se difunda a través de las redes sociales, y hay también ya un nuevo conocimiento de aquellos personajes que eran poco conocidos y constituidos por aquellos sectores populares. Sumaría los nombres que acaba de mencionar, ¿no? De Ventura Canamaki, ¿no? Por ejemplo, otras peruanas más. Y cuando se construye el Panteón de los Próceres, casualmente, progresivamente se va incorporando al panteón todas estas figuras. El Panteón de los Próceres está constituido por los sarcófagos de las personas que están ahí, ¿no? Ahí se encuentra Ramón Castilla, está Domingo Nieto, está Mariano Necochea, o sea, están héroes nacionales y también que vinieron de otros lugares del continente, pelearon por la independencia y después murieron en el Perú. Está Juan Espinosa, ¿no? Que también nació en Montevideo, que nos dejó su diccionario al pueblo hablando sobre la República. Está Juana de Dios Manrique, como mujer, su cuerpo ahí reposando, ¿no? Y otros más. Pero también empiezan a configurarse el Panteón de los Próceres con bustos de figuras representativas de otros que no fueron considerados y que progresivamente el Estado, la nación, los componentes de la sociedad y las autoridades empiezan a incorporar. El Centro de Estudios Históricos del Perú tiene a su cargo el Panteón de los Próceres desde 1953 y empieza a incorporar progresivamente figuras. Y ahí se encuentran, está el busto de Micaela Bastidas, está el busto también de María Parado de Bellido, están placas también conmemorativas. Por ejemplo, está la placa conmemorativa a la Caravana de la Muerte, que fueron aquellas mujeres, ¿no? Que luego de la revolución de Tupac Amaru fueron condenadas a ser desterradas desde Cusco y caminar 4.000 kilómetros a pie hasta Lima, y de ahí ser embarcadas para irse a México. Solamente sobrevivieron 15. Entonces, este Panteón de los Próceres cumple ahí una de esas funciones de rememorar aquellos personajes de la independencia nacional, declarados, como dije anteriormente, beneméritos, precursores, próceres y héroes y heroínas, que es el tema que estamos tratando en la actualidad. Sin embargo, aquellas normas declarativas del Estado peruano sobre héroes y heroínas son más recientes, son de finales del siglo XX inclusive. Por ejemplo, en 1982 a Vilcapasa se le declara héroe y mártir recién en 1982. Y hace 2 o 3 años se ha declarado recientemente héroes, heroínas, precursores, mártires a Basilio Auqui. También se acaba de declarar héroe de la resistencia incaica a Manco Inca en el año 2022. Heroínas a Cecilia Tupac Amaru, que pasa aquí con el recién, en el año 2022, con ese título de heroínas. Sin embargo, para el pueblo ya lo eran, ya estaban representadas en diferentes lugares, como mencioné el Panteón de los Próceres. Sin embargo, empiezan ya un poco a formalizarse los reconocimientos y darle ese tipo de valor, digamos, histórico al tener ese decreto que es héroe o heroína. Y así es producto ya de las propias comunidades que tienen a su personaje histórico y que quieren que sea representativo y que tenga un alcance nacional. Y por eso lo declaran héroes nacionales. Saltan de lo local al plano ya nacional. Y eso es progresivo. Como les he mencionado, en estos últimos años ha habido este tipo de personajes.
Hasta ahí dejo esta parte para ya en la última pregunta poder dejarle otros personajes que merecen ser reconocidos como ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tercera y última pregunta. ¿Por qué es importante rescatar la heroicidad de los peruanos y peruanas que participaron en la independencia? Repito, ¿por qué es importante rescatar la heroicidad de los peruanos y peruanas que participaron en la independencia? Iniciamos con Ivette Arias. Gracias. Para esta pregunta yo voy a insistir en, ahora sí, el concepto de nación como comunidad, ¿no? Algo cuando, por ejemplo, los jóvenes que llegan a la universidad, les pregunto, para ustedes, ¿cómo se sienten identificados como peruanos? ¿O qué es la peruanidad? ¿No? Muchos y muchas no saben responder, porque vienen con una carga, ¿no? De como que fuera algo negativo, ¿no? Y justamente creo que estos héroes y heroínas han contribuido más bien a cambiar poco a poco esa visión en la cual, sobre todo, si rescatamos a mujeres y varones, digamos, peruanos de a pie, ¿no? Entonces se sienten más identificados, ¿no? Como que, bueno, si hay este contexto adverso, estos varones y mujeres pudieron salir adelante y cambiarlo, ¿por qué yo no? Entonces, cuando, por ejemplo, algo que muchos peruanos y peruanas desconocemos, en los últimos 30 años, la historiografía y arqueología, antropología andina han hecho varios descubrimientos. Y, por ejemplo, tenemos enterramientos de mujeres de élite ya desde el arcaico, más o menos por Caral. Luego está la mujer de Pacopampa, tenemos a todas estas mujeres reinas, gobernadoras, esas sacerdotisas de Moche. Luego tenemos una reina Guari en el castillo de Guarmey, ¿no? Y así, entonces lo que nos ha parecido muy interesante es que la autoridad femenina en la historia peruana, ahora ya no peruana en el sentido de Estado-nación como un territorio como lo conocemos ahora, ¿no? Sino, digamos, ya de manera más antigua, pero lo que sí sabemos es que las poblaciones que vivieron a lo que hoy día denominamos Perú territorialmente, pues han gozado de una autoridad bastante grande. Y en el virreinato, por ejemplo, las mujeres podían ejercer la función de encomenderas y de cacicas. Ese es algo que también pocos conocen. Entonces, en realidad, cuando surgen figuras indígenas, mestizas, durante la independencia, para los historiadores no nos llama la atención. O sea, por ejemplo, las Toledo, Bonifacia Pando, estas mujeres que estuvieron en Concepción, tuvieron a una ancestra cercana, bueno, un conjunto de ancestras cercanas, que eran las cacicas Apualaya, ¿no? Nosotros no las conocemos porque, insisto, ¿no? Aunque la historia regional ha evolucionado mucho, progresado mucho, y ese es mi segundo punto, no hay un diálogo realmente entre la academia y la educación básica. Entonces, mucho de lo que estamos reflexionando a veces dentro de la academia no lo difundimos. Y entonces, cuando hablamos con los docentes que están formando a los niños y a los adolescentes, ¿qué sucede? Dicen, no los conocemos, no sabía eso, ¿no? Cuando le pregunto a los chicos que recién han ingresado este año, justo estoy llevando educación, ¿no? Me dicen, no, profesor, nosotros ni enteraron, ¿no? Por lo tanto, ese es un punto que creo que hay que seguir profundizando. El diálogo entre la academia, lo que estamos produciendo, las instituciones, ¿no? Y la educación, ¿no? Y en general, el público en general. Entonces, por eso esas charlas son tan importantes, porque estamos transmitiendo, intentando transmitir, digamos, lo que
se está elaborando la historiografía en la academia para que, digamos, estemos al tanto, ¿no? Otro punto importantísimo, entonces, es, insisto, en que lo que estamos elaborando en la academia a nivel local, regional y nacional sea, pues, difundido para fortalecer una comunidad nacional, ¿no? Y ese es otro punto, porque en todos los departamentos, en todas las regiones, no hay una universidad que tenga historia como profesión. Entonces ahí hay un desbalance, porque van a haber, por ejemplo, historiadores, digamos, locales, ¿no? Que no están formados profesionalmente, pero que hacen investigación. Entonces hay que dialogar y ver, ¿no?, cómo podemos justamente, de alguna forma, percatarnos, identificar y conocer la valiosa información que también están elaborando, ¿no? Ese es también un trabajo que creo que es necesario hacerlo desde el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Es un asunto bien complejo, pero que nos exige ahora como un país ya, fíjense, formado ya 200 años, ¿no? 200 años ya con nombre propio, con territorio propio, bueno, ha cambiado con las guerras, ¿no?, un poco, pero, digamos, ya tenemos más o menos definido cuál es nuestra historia nacional. Por otro punto, quisiera también comentar en torno a esta comprensión de la memoria. Quiero volver a ese punto, ¿no?, la comprensión de la memoria, porque si nosotros no estamos dispuestos a dialogar con localidades, regiones, con personas de diferente procedencia, no solamente académica, ¿no?, sino también porque yo he visto y reconozco, ¿no?, que muchas poblaciones locales están luchando por preservar su patrimonio con ellos mismos. Yo justo he ido a Saña hace un mes y la propia población, no sé si ustedes han ido a Saña, en Lambayeque, los conventos virreinales solo quedan paredes, ¿no?, y tuvo un, digamos, pasado glorioso, y resulta que quienes hacen la guía son los pobladores, y son pobladores. A mí me tocó un poblador, además, afro-nikkei, ¿no? Y claro, dices, pero ¿qué hace por aquí un descendiente de japonés mezclado con población afro? Claro, recordemos las haciendas, ¿no?, de ese tiempo trajeron la inmigración asiática, entonces obviamente hubo mezcla entre las poblaciones locales, ¿no? ¿Y por qué doy este ejemplo si estamos hablando de independencia? Porque el asunto es que entendamos esta complejidad de nuestra historia, que a veces va más allá simplemente de patriota versus realistas, sino que más bien entender que las poblaciones eran diversas, que las agencias de participación fue múltiple, que desde lo que ellos y ellas pudieron aportar lo hicieron, dejando sus vidas, dejando sus... O sea, por ejemplo, tengo el caso de Juana Noy, que en un momento reclama el Estado peruano. Se supone que con el régimen republicano finalmente habría una igualdad. Esa era la gran promesa, la promesa de igualdad con la independencia. Pero ¿qué sucede? Que algunas mujeres que participaron perdieron todo. Ese fue el caso de Juana Noy, por ejemplo. Esta cusqueña, rubia cusqueña, alborotadora, que ella era comerciante. La golpearon los realistas en plena vía pública y luego le quitaron sus pertenencias. Entonces ella, en las primeras décadas de los gobiernos republicanos, solicita que, por favor, a cambio de todo este sacrificio, le reconozcan cierta pensión, le reconocen cierto monto, y eso hasta Bolívar interviene, dicen que esta señora es increíble, así que hay que reconocerla. O sea, todo se supone que iba a su favor.
le dan cierta parte de la pensión, pero ella dice, no me han dado todo, sí que necesito todo porque además mi mamá en realidad tiene 90 años y yo necesito alimentarla y la. Y finalmente hay una parte que el Estado le dice, no hay dinero, hasta aquí, muchas gracias, ¿no? Esa es una parte que también creo que sí es necesaria, o sea, la historia también se forma de todas las contradicciones a estos proyectos que a veces, digamos, en el papel están, pero que en la acción no se realiza. Entonces, eso pasó con las mujeres, eso pasó con los indígenas, ¿no? Que como sí señalaba, tiene que ver también con cómo se está contando la historia en el momento. Pero siempre ahí hay intereses. Y entonces por eso que creo que este heroísmo nos ayuda a pensar que a pesar de todas estas contradicciones, existieron mujeres y varones que estuvieron siempre proclives, dispuestos y dispuestas a apoyar de alguna forma un mejor Perú. Y creo que eso sería lo que tendríamos que llevarnos, ¿no? Han existido varones y mujeres de diversos sectores sociales que han estado dispuestos a arriesgar su vida, su dinero, sus hijos, ¿no? Por construir una nación, una mejor nación, un mejor país. Y creo que entre nosotros siempre va a haber esos héroes y heroínas que vemos de manera cotidiana y que también, pues, insisto, forman parte de la historia peruana. Gracias. Gracias. Esta pregunta, ¿no?, nos plantea por qué es importante rescatar la heroicidad de los peruanos y peruanas que participaron en la independencia. Estoy de acuerdo en lo que acaba de mencionar la doctora Ibel Arias, definitivamente. Considero dos puntos fundamentales en esta respuesta que quiero expresar. El primero, porque es un acto de justicia, de reconocimiento a aquellos que tuvieron acciones en provecho de la libertad, de la independencia, de lo suyo, de lo que consideraban le pertenecía y lo que consideraban que era justo en esa vida. Entonces, hacer un reconocimiento a esa heroicidad es un acto de justicia que debemos de hacer y que esta conferencia, esta conversación desde ya está también en esa misma línea de hacer justicia y reconocer a aquellos peruanos, hombres y mujeres, que pelearon en diferentes momentos por la independencia del Perú, ya sea en cuerpos militares o ya sea en localidades civiles, gente de la élite y gente del pueblo. Y segundo, porque a través de ello nos ayuda a fomentar, a forjar la identidad nacional, a encontrar puntos, íconos en común que nos pueda ayudar a reconocernos como peruanos. En aquello que nos preguntábamos al inicio, ¿no? ¿Qué es lo peruano? Y en estas personas, en estos personajes, vamos encontrando respuestas. Y cada uno lo hace dentro de su propia localidad. Les decía el caso de Basilio Auqui, por ejemplo, hubo un reconocimiento aquí en el Congreso. Vinieron los descendientes de Basilio Auqui, orgullosos. Ellos mismos mantienen ahí una suerte de museo, se visten a la usanza, están ahí con el pecho henchido con su medalla y vestidos a la usanza, cangallinos, morochucos, los Auqui, aquí estamos, dijeron presente. Efectivamente fue un reconocimiento que se hizo. Quiero a la vez compartir el reconocimiento que se efectuó hace poco a las Rabonas, una figura también que emerge desde los tiempos previos a la independencia, pero que estuvo presente en la independencia. Una figura que fue parte de los ejércitos tanto realistas como patriotas, o sea, en ambos lados. La Rabona era la leal compañera del soldado, con la cual no podían subsistir los ejércitos del siglo XIX, no podían, porque era esencial en las Rabonas, que preparaban la comida, a la fuerza, de una u otra manera, hicieron exterminarlas, no pudieron. Si es que eran retiradas las Rabonas, el soldado se desertaba. Los realistas quisieron hacerla. Pezuela, en 1813, cuando va al ejército del Alto Perú, quiso eliminar ese sistema, no pudo hacerlo. García Camba lo cuenta muy bien en sus memorias. Es más, estuvieron en el lado realista, como les mencioné. Ahí está en la batalla de Humachí, por ejemplo.
Lo cuenta García Campos en sus memorias, de que como las mujeres también apoyaron ahí en la batalla de Huachini, que después fue desastrosa para Pumacahua y Mariano Vergara, que estuvieron ahí presentes. Pero la figura de las Rabonas, por ejemplo, transcurre en todo el siglo XIX. No hay un cronista que haya llegado, un viajero que haya llegado al Perú, Florentistán y tantos más, que no hayan escrito sobre las Rabonas. Todos las han visto, pero las élites, eso sí, las miraban con desdén, porque no era común, de repente, no era algo vistoso de que esté una mujer, ¿no? De repente no muy aseada, con otras características de ascendencia andina, generalmente, al lado del soldado, no eran bien vistas dentro de la sociedad. Los escritores no le dieron relieve. Mayor relieve tuvo la tapada que la Rabona, ¿no? En la poesía, en la literatura, en la historia también. Pero la Rabona tuvo su rol fundamental y transcurrió todo el siglo XIX. Y estuvieron en las guerras civiles que hubo del siglo XIX, estuvieron en la guerra con Chile que hubo a finales del siglo XIX, y se extingue la figura de la Rabona después de la batalla de Huamachuco. Un periodo muy largo en todo el siglo XIX presente la Rabona. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú efectuó este año, en el mes de marzo, una ceremonia de homenaje y reconocimiento a las Rabonas, materializada en la Declaración de Patrimonio Cultural de la Nación, al expediente que existe con una relación nominal de 1.160 Rabonas que están allí en los legajos de 16 batallones que pelearon para la defensa de Lima, al lado de sus compañeros, o sea, soldado y su Rabona, así es, soldado y su Rabona, soldado y su Rabona. Y han ingresado a la cripta de los héroes, y hay una placa conmemorativa con el nombre de ellas en la cripta de los héroes de la guerra de 1879, el cementerio Perito de Maestro. Es decir, es un acto de justicia y de reconocimiento, reconocer esa heroicidad de estos personajes que han transcurrido a lo largo de todo el siglo XIX, como la figura, por ejemplo, de la Rabona, que merece esto y merece mucho más. Quisiera agregar también la figura de otra mujer cusqueña, Ventura Peralta, que buscando los archivos del Cusco, estudiando allí, encontré Ventura Peralta en el año 1825, siendo prefecto mariscal por general en ese entonces Agustín Gamarra, el primer prefecto del Cusco, luego de Ayacucho. Empieza, por ejemplo, Gamarra a darle los puestos de subprefectos a todos aquellos que habían combatido en la revolución de los Angulos de Pumacahua en 1814. Hasta el hijo de Pumacahua es subprefecto ahí en 1825, a raíz de que el general Gamarra los coloca como subprefectos. Entonces empieza a darle un reconocimiento. Y miren qué cercano, porque no es ni 10 años habían pasado de la revolución. Estaban ahí, era cercano, la memoria era cercana, y los colocan. Y en los archivos del Cusco, y es ahí donde se tiene que rescatar la figura de los héroes y heroínas que están allí, en los archivos regionales, buscando los pagos que se hacían, ¿no?, a las unidades que estuvieron ahí en el Cusco luego de la batalla de Ayacucho. Simón Bolívar había llegado hasta ahí. Entonces encontré un legajo y un archivo que decía de que se daba una gratificación de pensión a la señora doña Ventura Peralta por los servicios y gran patriotismo demostrados durante su ejercicio como coronela en el ejército de los Angulos. Entonces aquí encontramos la figura de una mujer que inclusive se le da un grado militar, que es algo que no hayamos visto anteriormente dentro del siglo XIX, dentro de la época de la independencia. Una mujer que tenga grado militar, algo por ahí da bueno militar, pero tenga un poco de literatura, pero escrito y puesto así como coronela en ese entonces, ¿no?, 1825, reconociendo lo que hizo en 1814-15, es un acto de justicia en ese entonces y que merece mayor estudio, por ejemplo, para esa figura icónica de Ventura Peralta. Y quiero terminar también rescatando otra figura, en este caso del coronel Marcelino Carreño. La figura de los héroes de la independencia los tenemos todos bien claros, ¿no? Nadie duda de San Martín, Bolívar, que vinieron del extranjero, nadie duda de Lamar, nadie duda de Gamarra,
Santa Cruz, San Román, Salaberry, Nieto, Crisóstomo, todos los que estuvieron ahí en Junín y Ayacucho, que pelearon algunos desde inclusive Sequita, Junín y Ayacucho, estuvieron ahí. Pero hubo otras figuras, otros personajes que hay que rescatar. Me refiero al coronel Marcelino Carreño, por ejemplo. El coronel Marcelino Carreño, el peruano, uno dice limeño, otro dice cusqueño, que inmediatamente estuvo con el ejército de San Martín y le dieron un grado militar y estuvo a cargo de partidas de guerrillas y gobernaciones. Inclusive discutía con Ignacio Quispe y Navilca, otra de las figuras importantes de la independencia, por ejemplo. Pero Marcelino Carreño está con San Martín, está después con la Junta Gubernativa, está después con Bolívar, en una época muy difícil, porque Carreño era leal a la figura de Milagüero, que representaba en ese entonces un nacionalismo ante la llegada de los colombianos. Y fue un poco difícil, porque inclusive Navilca y otros más no se plegaban totalmente a Simón Bolívar cuando llegó, había resistencia. Así como había entre la figura de Bolívar halagos, había también rechazos de resistencia. Y figura clave eran los guerrilleros y montoneros. Ahí estaba Marcelino Carreño y estaba Ignacio Quispe y Navilca y tantos otros más. El cura Guerrero, por ejemplo, otra gran figura. Y Carreño es un hombre antiguo, un jefe que se da su lugar y que tiene un alto sentido de patriotismo. Está presente en Junín, con Bolívar, hace todo el recorrido de Junín hacia Ayacucho. Es el hombre de vanguardia en las avanzadas, hace los reconocimientos e informaciones. Muere un día antes de la batalla de Ayacucho en una emboscada que nace. Pero para conocer cómo pensaba este coronel Marcelino Carreño, quisiera que me permitan leerles una parte de una carta que le escribe a Francisco de Pablo Otero, que era el gobernador de las guerrillas del centro. Y Marcelino Carreño tenía una parte de esas guerrillas. Y le dice a él, ¿no?, al señor coronel don Francisco de Pablo Otero, le agradece por conservar a los oficiales del cuerpo en la graduación que tienen. Porque cuando vinieron las unidades colombianas, no se reconocía a algunos en los grados de oficiales porque pensaban que eran guerrilleros y otras cosas más. Marcelino Carreño defendía a su gente, defendía a su tropa. Y le dice, ¿no?, los artículos que usted me propone, todos son omitidos por un peruano que no apetece sino la libertad de su país. Pero advierto a usted que los soldados que mi día sirven en mi cuerpo deben ser sagrados. Así le dice. Están a órdenes de su excelencia el libertador. Finalmente le dice, todo cuanto usted le expone en su nota es anexo al bien del Perú. Y los solemnes juramentos que como peruano y amante de la libertad de mi país tengo hechos, y también aseguro a usted que si no consiguiera este interés por la salvación de la República, ni la muerte, ni sus horrores serían capaces de atemorizarme, porque tengo carácter. Este señor, mi modo de pensar. Huánuco, diciembre 4 de 1823. A pocos meses de la llegada de Bolívar y previo a la formación del Ejército Unido Libertador del Perú, y este hombre muere un día antes en Ayacucho. Valdés, el general realista, dice que le parece sorprendente cómo los peruanos no mencionan a este bravo hombre que estuvo en todos esos batallas de la guerra de la independencia, como otros más, Cayetano Quirós y tantos otros más que merecen ser recordados. Con esto termino, le agradezco su atención y espero pues que esto haya servido para lo que infiere la última pregunta, ¿no?, la forja de la identidad nacional y un justo reconocimiento a los héroes y heroínas. Muchas gracias. Queremos pedirles un fuerte aplauso para nuestros expositores, Juan de Bolivia y de Arias. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Vamos a solicitar 3 participaciones puntuales. Me voy a tomar la libertad de cortar en caso que haya un exceso de intervención, por favor. Bien, por favor, si alguna persona desea hacer alguna pregunta, por favor. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, estimados ponentes. Felicitar por la excelente ponencia.
es en realidad un tema bastante complejo, ¿no? Mi consulta estaba en relación al discurso histórico, cómo pasar de un discurso histórico de las heroínas o héroes como pocos inspiradores a un discurso de héroes o heroínas vistas desde lo más colectivo, desde abajo, ¿no? Que hasta ahora creo que queda esa brecha y esa deuda, ¿no? de reconocimiento, ya que la calificación de héroes y heroínas también lo tiene un determinado sector, entonces quien califica también evaluar todo este tema, ¿no? Muchas gracias. Cualquiera de los expositores, por favor, puede responder. Gracias. Efectivamente, ¿no? Todo este asunto de la memoria, cómo la construimos, ¿no? Creo que es la clave, ¿no? Y muchas veces también, digamos, parte de lo que nos hemos puesto de acuerdo los cientistas sociales es que muchas veces nos domina la cultura autoritaria. Entonces, en ese sentido, por eso que nos es complejo dialogar, ¿no? Y en ese diálogo, porque digamos la hegemonía la pueden poner diferentes sectores, incluyendo los educativos, incluyendo la universidad, ¿no? Hay que, yo creo, apostar por ese diálogo. Y como señalaba, creo que además, por ejemplo, de mi parte, o sea, de la parte de que yo formo la comunidad académica, creo que es un deber, es un pendiente el hecho de que conversemos con otros sectores, ¿no? Educativos, docentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en San Marcos lo que estamos haciendo ahora es que vamos a hacer 16 episodios de 3 minutos sobre participación femenina, haciendo el énfasis en las regiones. ¿Por qué? Porque consideramos que es básico hacer esa divulgación para que docentes, estudiantes de educación básica regular sepan quién han sido estas mujeres y tener una visión más compleja de esa participación, tanto femenina como de diversos sectores sociales, ¿no? Porque las mujeres no es que actúan solas, obviamente que no, están siempre en una comunidad, ¿no? Y en ese sentido creo que va por ahí las apuestas, por lo menos desde mi punto de vista. Bien, entendiendo la pregunta de cómo pasar del discurso histórico de esos personajes, ¿no? Digamos, a materializarlos y a que tengan un reconocimiento mayor oficial del Estado peruano y de la sociedad en su conjunto, yo considero de que muchas veces ocurren en debidos momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, esta época del Bicentenario es la que ha permitido de que se pueda visibilizar aquellos personajes que anteriormente no fueron reconocidos. El año 2022, como mencioné hace un momento, se reconocieron a 3 o 4 héroes, ¿no? Es a través del Congreso de la República quien emite los reconocimientos oficiales, formales. Y como lo ha apreciado dentro de ese camino administrativo, ¿no? Normalmente una comunidad, una localidad, un distrito o un grupo social presenta ante el Congreso que tal personaje debe ser considerado héroe por una serie de consideraciones históricas y que no ha sido reconocido anteriormente. Entonces, el Congreso es quien solicita opiniones a diversos estamentos de la sociedad, ¿no? Oficiales, llamémoslo así, el sector oficial. Dentro de ellos, por ejemplo, el Centro de Estudios Históricos Culturales del Perú emite opiniones sobre actuaciones históricas de personajes y de comunidades y de hechos históricos sucedidos, en los cuales da aportes para que la decisión en el campo ya de la política, en el campo del Estado, pueda materializarse a través de un debido reconocimiento. Ahora, ahí estamos hablando de un reconocimiento nacional, a través de una ley que pueda dar, como indiqué, ¿no? Es decir, esta persona es un héroe, es una heroína, es un mártir, es un precursor, etc., ¿no? Pero también hay reconocimientos locales, y esto ha emergido mucho en los últimos años.
Cada localidad tiene a su personaje principal y lo expone y lo presenta, ¿no? Por ejemplo, Leonor Ordóñez fue rabona y después fue una lideresa en la guerra con Chile y está depositada, sus restos están en la cripta de los héroes de la guerra de 1879, está ahí en un sarcófago. Todos los años vienen desde Huancayo a rendirle honores, y tienen también los clubes departamentales a rendir honores, honores, reconocimiento, hasta hacen una suerte de acción litúrgica y también bailes, o sea, una cosa así bastante también, digamos, no tan formal, pero rinden homenaje, igual sucede en el Panteón de los Próceres, otro santuario donde están ahí depositados y asisten normalmente instituciones a dar reconocimiento a estos personajes que allí se encuentran. El Panteón de los Próceres es un lugar que es visitado por colegios, lo visitan masivamente. Al año serán unas 10.000 personas que lo visitan, pero debería multiplicarse por 100 o 1.000 más. Es un lugar que todo peruano debería conocer, es un santuario de la patria. Pero a la vez esto demanda de que no solo todo esté en Lima, ¿no? Eso es otra cosa. Pasa que el Estado peruano cuando nace centralizado, ¿no? Y poco a poco se está descentralizando, digamos, en el tiempo. Las redes sociales, la informática en la actualidad ayudan muchísimo a ello. Entonces, poco a poco, lo he podido apreciar en estos últimos años, lo regional y lo local tiene igual que preponderante. Tal así de que ahora los elementos conmemorativos para la Junín de Puchu van a hacerse allá. O sea, las grandes conferencias, los grandes simposios van a ser allá, en Junín y en Ayacucho, ¿no? Entonces, por ahí va un camino de cómo pasar del discurso histórico a lo concreto para que sirva para seguir forjando esa identidad nacional, local, regional, ¿no? En relación a nuestros héroes y héroes. Siguiente, por favor. Si no tenemos más interrogantes, queremos agradecer a nuestros expositores, Juan Urbano Revilla e Ivette Arias Cova, por su participación el día de hoy. Por favor. Una pregunta, he escuchado mucho sobre Ignacio Milavica, que es un héroe de la región de Huarochirí, y bueno, cuando he visitado unos pueblos y demás, no veo nada, ¿no? Ningún parque, ninguna plaza, ninguna pequeña estatua. Entonces, ¿cómo es ahí la vinculación de la parte histórica con estos pequeños homenajes territoriales, especialmente en las regiones donde ellos han pertenecido? ¿Cómo está eso en la actualidad? Bien, gracias por la pregunta. Huarochirí es uno de los territorios, de los poblados que más acción ha tenido por la libertad y por la independencia. Desde 1750, con el levantamiento que hubo y un movimiento que intentaron inclusive secuestrar, tomar y aniquilar a los virreyes, los olleros de Huarochirí, ¿no? Posteriormente también en 1783, de igual manera también hubo otro levantamiento paralelo casi al de Tucumán, y también fue aplacado ahí Felipe Velasco, si no me equivoco, ¿no? Y el cacique Ignacio Quispe Milavica ha tenido una participación fundamental por la independencia, desde la época de San Martín hasta el final de Bolívar, y después inclusive es diputado, tiene un recorrido post-independencia muy importante. Y Huarochirí fue una de las zonas también de mucha actividad guerrillera, fundamental. Entonces, a mí me parece que deben cumplir dos cosas ahí. Primero, las propias autoridades locales tienen que saber explotar el gran valor que tienen ahí sus personajes. Muchísimo valor, hay mucho por rescatar en Huarochirí. Tal vez ahora en el tiempo ya la cercanía con Lima un poco que absorbe lo que es Lima. Pero Huarochirí per se tiene una historia muy valiosa por rescatar. Y creo que ahí es tarea también de los historiadores jóvenes, ¿no? Volver a escribir. Hay que reescribir la historia. No hay que quedarse con lo que escribieron otros hace 50 años o atrás, ¿no?
siempre hay algo más que uno encuentra cuando analiza los archivos, cuando lee lo que otros han escrito y empieza también a discutir sobre ello, ¿no? Y la figura de Ignacio Quispe y de Vica es fundamental en la historiografía peruana. Yo ahí más bien sugiero que sí, se tarea tanto en la historia, en la academia, ¿no? Y también en las instituciones que como el Centro de Estudios Documentales revalora a aquellos personajes poco conocidos, y en ese tipo de reconocimiento estamos con Ignacio Quispe y de Vica y otros más, ¿no? Como mencioné, aquellos que fueron personajes en particular así, bajo la figura de guerrilleros y montoneros, que fue fundamental. Ninguno de los ejércitos de San Martín, ni de la Junta Gubernativa, ni de Tiragüero, ni de Bolívar, prescindieron de los guerrilleros y montoneros. Todos tuvieron que utilizarlos a ellos. Representaba hacia ellos una oportunidad. La independencia era un momento único. Cayetano Quirós era un bandolero, y el bandolero llegó a ser el guerrillero más temido por los realistas. De tal manera que hacían planes de operaciones cómo aniquilar a Cayetano Quirós. Y eso es donde muere Cayetano Quirós, ¿no? Y ahí es donde tenemos también pues, el sacrificio posterior, ¿no? De María Parado del Guido, ¿no? Entonces hay una serie de conexiones dentro de la historiografía, y en particular Lima provincia y Bolivia tiene mucho por decirnos a todos los peruanos. Eso sería mi respuesta. Bien, señores, el proyecto especial bicentenario y la Biblioteca Nacional de Perú agradecen profundamente la participación de Juan Urbano Revilla e Ivette Arias Cuba, y queremos expresarlo a través